Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De eso hablaremos este día. En el texto que escuchamos, encontramos 3 enseñanzas para alcanzar el consuelo de Dios en toda tribulación. En primer lugar, hay que bendecir a Dios. Así empieza el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo es un hombre que padeció muchas tribulaciones, vivió muchos problemas de todo tipo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su familia, en su persona, con sus colaboradores, en las distintas esferas de su vida. El apóstol Pablo fue un hombre muy sufrido. Hay algunos pasajes que detallan todas las experiencias que él vivió. No las voy a mencionar, solo quiero citarlas para que ustedes con mayor calma puedan conocer todas esas experiencias difíciles, dolorosas, angustiantes, tristes, que este siervo de Dios vivió. Están en 4 pasajes de la Escritura. Consulten ustedes más adelante, 2 Corintios, capítulo 6, versículos 4 al 10. También consulten 2 Corintios 11, del 23 al 33, 2 Corintios 12, 7 y 2 Timoteo 3, 11 y 12. En esos pasajes, ustedes van a conocer más a detalle en qué consistió cada una de las aflicciones que padeció este hombre, este siervo de Dios. Y cuando escribe esta carta, él en el tiempo presente está viviendo, experimentando también pruebas, dificultades. Bueno, a pesar de todo esto, el apóstol Pablo no es alguien que se sienta olvidado por Dios. No es alguien que sienta en su corazón que Dios deba quitar de su camino las pruebas. Por el contrario, el apóstol Pablo bendice a Dios. No es común bendecir a Dios, y mucho menos pues cuando ha fallecido un ser a quien tú amas. No es un momento en el que generalmente nosotros bendigamos el nombre de Dios, aunque muchos tienen ese carácter y lo hacen. Pero para muchos de nosotros no nos es fácil. Poco a poco lo asimilamos y con el tiempo podemos bendecir a Dios, pero en el momento no. No es común bendecir a Dios cuando alguien en tu familia está enfermo y lleva días enfermo y ha sido sometido a diversos tratamientos y no lo podemos ver como antes, sano, activo, contento, gozoso. No es fácil bendecir a Dios cuando el negocio, nuestro negocio, no está dando la utilidad que nosotros esperábamos. Por el contrario, cuando nuestro negocio va a la baja. No es fácil, no es común bendecir a Dios. Cuando estamos dentro de la prueba, cuando estamos
siendo sometidos a la aflicción. Generalmente nuestra actitud es la actitud de David en el Salmo 13. En ese salmo, David, justificado por su naturaleza y por su debilidad, despliega una serie de preguntas al Señor, cuestiona a Dios. Y digo yo que lo hace justificadamente, porque ¿quién de nosotros no lo ha hecho? Y lo interesante de esa experiencia de David es que Dios nunca se lo prohíbe, porque Dios entiende que como seres humanos somos superados por el dolor, por la tristeza, por la aflicción. En ese salmo, David le pregunta a Dios y le dice: oye, Señor, pues yo tengo enfrente esta circunstancia y el tiempo pasa y no veo que soluciones las cosas a mi favor. En ese salmo, David le dice a Dios: oye, Señor, yo siento que te has olvidado de mí. En ese salmo, David nos permite conocer lo que nosotros sentimos y lo que a veces hacemos. Pero en el caso del apóstol Pablo, no. El apóstol Pablo, a pesar de los problemas que ha vivido, a pesar de las dificultades que tiene en el presente, el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, bendice a Dios. No sé si sus circunstancias serían iguales o diferentes a las de Job, pero igual que Job, en aquellos días, cuando en lugar de que disminuyeran los problemas, aumentaron, en aquellos días, cuando su misma esposa lo incita a que maldiga a Dios por todo lo que le está aconteciendo, Job, fiel a Dios, dice: bendito sea Jehová. Dice Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El apóstol Pablo hace algo parecido. Ha vivido muchas circunstancias dolorosas. Está viviendo momentos difíciles. Y a pesar de todo eso, el Espíritu Santo lo hace hablar y lo hace bendecir a Dios. Nunca podremos experimentar la consolación de Dios mientras nosotros no reconozcamos la soberanía de Dios y le digamos a Dios: Señor, bendito seas a pesar de esta prueba, a pesar de esta enfermedad, a pesar de esta circunstancia. Bendito sea tu nombre. Tuve salud, hoy no la tengo. Bendito sea tu nombre. Tuve a mi ser querido, ya no está conmigo. Bendito sea tu nombre. Mi negocio durante mucho tiempo fue bendecido por ti. Hoy no lo es, pero bendito sea tu nombre. Mi familia estuvo durante mucho tiempo en armonía, pero hoy no. Bendito sea tu nombre. Mis hijos se han alejado de ti. No están como antes fieles a ti. A pesar de todo eso, bendito sea tu nombre. Nunca podremos experimentar el verdadero consuelo de Dios sintiendo algo equivocado respecto a Dios. Si Dios ha dejado que lleguen a nosotros los problemas que hoy tenemos, es porque en su sabiduría Él sabe que es para nuestro bien, que nos ayudarán a que se concretice, como dice el apóstol Pablo, en nosotros la salvación. Son parte del paquete que viene con la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo. A veces pensamos que la vida cristiana es prosperidad, es comodidad. No, el Señor Jesucristo nunca prometió eso. Nuestra salvación está rodeada de sufrimientos,
para poderse consumar la salvación y la vida eterna de cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir y sufrió la muerte y la muerte de cruz. El consuelo de Dios viene cuando hay contentamiento en nuestro corazón, cuando a pesar del dolor podemos decir como Job y como el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda enseñanza que encontramos consiste en el motivo, en la razón que tiene el apóstol Pablo para bendecir a Dios. En el versículo 4 dice la palabra del Señor, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí encontramos, amados hermanos, que si en su sabiduría Dios permite que vengan a nosotros las aflicciones, no se aleja de nosotros. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Dios, por el sabio consejo de su voluntad, a veces deja que lleguen a nosotros los problemas como esos que hoy vivimos. Hoy vivimos problemas muy fuertes, muy difíciles. Bueno, Dios los ha permitido. Dios ha dejado que vengan a nosotros. Y como dice el mismo apóstol Pablo, esto que estamos viviendo nos va a ayudar a bien. Es por nuestro bien. Y con todo respeto a cada uno de ustedes lo digo. Eso que nos está causando dolor, eso que nos ha hecho llorar, es por nuestro bien. Dios lo ha permitido, pero no se ha alejado de nosotros. Estos hermanos necesitaban tener la seguridad de que no estaban solos. Y eso es lo que Dios, a través del apóstol Pablo, les quiere decir. Siempre que ustedes tengan alguna tribulación, los va a asistir el consuelo de Dios. Dice el apóstol Pablo, es Dios el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El consuelo que menciona el apóstol Pablo es una obra de la gracia de Dios en Cristo a través del Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Consiste en el llamado de Dios a vivir la prueba, a vivir la enfermedad, a vivir la aflicción, acompañados por Él a través de su Espíritu Santo. Dios sabe que si vivimos el momento de la prueba solos, no vamos a poder resistir, no vamos a aguantar. Y como parte del consuelo que Él nos da, es acompañarnos a través del Espíritu Santo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de consolación. Habla el apóstol de la participación de Dios al lado nuestro en los momentos de tribulación. Usted y yo necesitamos dejar que Dios nos consuele. Él quiere acompañarnos. Él quiere estar con nosotros todo el tiempo que dure la prueba, sea cual sea el final del camino. El consuelo que Dios nos da consiste en tener fe que la prueba que vivimos es para nuestro bien. Y finalmente, en algunos casos, ese consuelo del que habla el apóstol Pablo puede ser el final de la prueba que vivimos. La tercera enseñanza que nosotros encontramos en este pasaje es que todas las pruebas, todas las aflicciones tienen un propósito. No es casualidad lo que hoy vivimos. Todo lo que vemos, todo lo que vivimos, lo ha permitido Dios con un propósito. Y limitándonos a las pruebas que tenemos, el propósito de Dios es para darnos
su consuelo, para mostrarnos su fidelidad. Nunca pudiéramos conocer más de cerca, más a detalle, la fidelidad de Dios si no fuera por los momentos de prueba. Sería muy difícil para nosotros comprobar cuán amoroso, cuán misericordioso, cuán compasivo es Dios si no viviéramos las pruebas. El apóstol Pablo está compartiendo con los hermanos de esta iglesia el testimonio de que en cada prueba que él vivió, contó con el consuelo de Dios. Dios tenía un propósito. Eso es lo que dice aquí. Y el apóstol Pablo señala aquí en qué consiste ese propósito de Dios cuando deja que las pruebas vengan a nuestra vida. En la parte final del versículo 4 dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta enseñanza consiste en que Dios permite las pruebas, las aflicciones, las tempestades de la vida para ayudarnos a conocerlo más y aprender la forma en la que Él nos anima, nos alienta, nos exhorta, nos fortalece, nos levanta, nos guía, para que así mismo nosotros podamos hacer con otras personas que viven aflicciones. Es pedagógica la prueba, tiene un propósito divino. No hay otra forma, hermanos, de aprender a consolar a los demás si no es aprendiéndolo en carne propia. No hay un seminario que nos pueda decir cómo consolar a los demás. Dios ha establecido que ustedes y yo seamos instrumentos de consolación y la capacitación consiste en vivir en carne propia la consolación de Dios, en sentir en el hecho de la enfermedad la forma en la que Dios se acerca a nosotros, cómo nos da fe, cómo nos da esperanza, cómo nos alienta. Es así como Dios ha establecido que debemos aprender para poder consolar a los demás. En el versículo número 9, dice el apóstol Pablo que en algún momento ellos tuvieron tribulaciones muy grandes. En el versículo 8 dice que pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí encontramos el siguiente propósito que tienen las pruebas. No solamente que aprendamos de las pruebas para consolar a los demás, sino también para que aprendamos a confiar en Dios. Hay un precioso salmo que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En este momento es importante que ustedes y yo volvamos a depositar toda nuestra confianza en Dios. Es posible, no digo que así sea, es posible que muchos de nosotros antes de las pruebas estuvimos confiando aparentemente en Dios, pero confiábamos más en nosotros. No sé cuál es la experiencia de cada uno de nosotros. Lo que sí aprendo en la palabra de Dios es que Él va a permitir las pruebas, Él va a permitir las circunstancias dolorosas para que nosotros
como dice aquí el apóstol Pablo, para que no confiemos en nosotros mismos. Hay un grito desde el cielo estos días. Dios está demandando que su pueblo, nosotros, volvamos a confiar en Él. Hemos dejado de confiar en Dios. Hemos confiado más en la ciencia, hemos confiado más en las cosas materiales. A veces Dios necesita dejar que vengan a nosotros nuevamente las pruebas para volver a confiar en Él. Y finalmente, dentro del propósito que tiene Dios para las pruebas, dice el apóstol Pablo en el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Lo que dice aquí el texto bíblico es que también es necesario orar por los demás, orar por los que están afligidos. Usted que ya pasó una aflicción, está en deuda con Dios. Dios lo llevó por ese camino. ¿Sabe para qué? Para que usted experimentara su consolación y consuele a otros. Y no solo eso, para que ore también por ellos. Amados hermanos, entonces, haciendo un resumen de lo que aprendemos este domingo, es imprescindible, es necesario que ustedes y yo alcancemos el consuelo de Dios. Vivimos días muy difíciles, hermanos, y esta semana, a través del grupo de oración que tenemos como iglesia, hemos notado que en algunas familias los problemas han aumentado. En otras familias los problemas no avanzan, están atorados. Es importante apegarnos a la palabra de Dios. No estando en los zapatos de ustedes, pero también teniendo mis propios problemas, encuentro en la palabra del Señor que es mi responsabilidad bendecirlo. Bendecir su nombre a pesar del momento que vivo. Aprendo en la palabra del Señor que Dios está a mi lado, que Dios está a su lado, que ni ustedes ni yo estamos solos. Él camina con nosotros. Y este día nos hace un llamado y nos dice, no vas a poder solo, no podrás solo. Aquí estoy. Vengo a animarte, vengo a decirte que lo que vives es parte de lo que debes vivir para alcanzar tu salvación, para gozar y disfrutar verdadera, íntegramente lo que es la salvación. Este día el Señor a ustedes y a mí nos dice, ánimo, adelante, esto durará poco tiempo. Cuando se hayan cumplido mis propósitos, dice el Señor, cambiaré su lamento en gozo. Amados hermanos, hay propósito en lo que vivimos y quiere Dios que experimentemos en carne propia su consolación, porque es necesario que de lo que aprendemos nosotros lo compartamos con otros, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. No nos olvidemos entonces también de entender que Dios está ajustando, por decirlo así, Dios está ajustando el nivel de confianza que ustedes y yo tenemos en Él. Y finalmente, hermanos, no nos olvidemos de orar por aquellos que hoy viven lo que nosotros un día vivimos. Oremos por ellos. Y entonces todos recibamos esa consolación que Dios nos hace. Hagamos realidad entonces
la palabra del Señor que dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Que Dios le consuele, que Dios le anime, que Dios le levante. A su nombre, gloria. Amén.